Hola, buen día tengan todos ustedes aficionados y sean bienvenidos al episodio número 1 del podcast Arte y Humanidad. Un espacio donde exploraremos juntos cómo el arte ha acompañado a la humanidad desde el inicio de su existencia. Y hoy te estaré hablando específicamente a ti, aficionado, que buscas aprender sobre la historia del arte de una manera sencilla, relajante, cálida. Cuando queremos que algo se nos quede en nuestra memoria, es muy importante tener la facilidad de comprenderlo. Por eso este podcast está hecho especialmente para ti. Así que, si te gusta lo que oyes, si te hace sentir bien y lo más importante, si te ayuda a aprender algo, pícale a la campanita, guarda esta lista de reproducción para asegurarte de no perderte ninguna actualización de este podcast. Y por supuesto, tu suscripción también me ayudaría mucho y te lo agradezco de antemano. Ahora, comencemos con el tema que hoy nos compete. El inicio de toda expresión artística del hombre. Las pinturas rupestres. Seguramente, desde que entraste a la escuela, has escuchado mucho las palabras historia y arte. Tal vez juntas, tal vez separadas, pero si yo te preguntara, ¿y cuándo comienza la historia? ¿Y cuándo comienza el arte? ¿O quién dice qué es historia y qué no lo es? ¿O quién dice qué es arte y qué no lo es? Tradicionalmente se considera que la historia comienza cuando aparece la escritura. Sin embargo, tú y yo sabemos que antes de que existiera la escritura, la historia del ser humano ya estaba siendo contada. Entonces, ¿cómo podemos saber qué hacían ellos, qué pensaban, qué sentían antes de que alguien lo pusiera por escrito? La prehistoria abarca 3 periodos de tiempo, siendo los más icónicos el Paleolítico y el Neolítico. El primero de estos, el Paleolítico, fue un periodo donde sobrevivir era una hazaña diaria. El frío, los animales, la oscuridad y sobre todo la incertidumbre. En este contexto, estar juntos era vital para sobrevivir. Estar juntos era vital para perpetuar la descendencia. Los primeros grupos humanos comenzaron a organizarse, a cazar juntos, a recolectar juntos, a cuidarse, a tener un espíritu colectivo y demasiado unido. El fuego se convirtió en centro de reunión. Las cuevas se convirtieron en refugio y santuario. Y los pigmentos y las piedras y todo lo demás que pudiera ser usado para crear se convirtió en expresión. El impulso de pintar precede al impulso de escribir. Nace del deseo de volver a ver lo que ya se ha visto. Aficionado, responde, ¿tú sabes dibujar? Es necesario saber dibujar para que tengamos el impulso de hacer un dibujo intentando explicar algo que no podemos decir con palabras. Ahora, volviendo a los artistas primitivos. ¿Por qué pintaban? ¿Por qué dibujaban?
No hay respuestas correctas o incorrectas. Además de que las expresiones artísticas en estas pinturas varían mucho dependiendo del lugar geográfico donde se encontraban. Y es por eso que para intentar comprender el mensaje de estas pinturas se necesita un estudio exhaustivo, no solo de la antropología, sino también de la identidad de estas culturas. Voy a ponerte algunos ejemplos y las conclusiones a las que han llegado varios expertos. La Cueva de las Manos, Argentina, en Patagonia. Es llamada así por la famosa pintura rupestre donde podemos ver manos humanas, en su mayoría izquierdas. Además de manos, también podemos ver escenas de una cacería de guanacos, con figuras humanas y símbolos geométricos. Según la UNESCO, esto pudo haber representado la pertenencia o quizás un rito de paso. Serra de Capivara, en Piauí, Brasil. Estas escenas son muy dinámicas. Hay caza, hay danza, incluso nacimientos. Y esto refleja claramente una conciencia colectiva. Estos trazos simples pero expresivos demuestran una cosmovisión compleja, con énfasis en la vida social, espiritual y simbólica de los pueblos que habitaron esa región. Cuevas de Baja California, en la Sierra de San Francisco, en México. Estas pinturas son monumentales, representando humanos y animales de gran tamaño. Y si bien esto podría ser una simple representación de sus vidas cotidianas, llama la atención la forma en la que decoran las figuras humanas y en posiciones muy dinámicas, por lo que esto ha llevado a varios expertos a concluir que estas pinturas rupestres estaban ligadas a rituales religiosos y visiones chamánicas. Y por cierto, estas pinturas rupestres en las cuevas de Baja California no son demasiado antiguas, datan aproximadamente los años 1000 a.C. y 1300 después de Cristo, lo que efectivamente demuestra que, aunque relacionamos las pinturas rupestres con la prehistoria, en realidad pueden abarcar cualquier época de la historia. En otras partes del mundo, como en Europa, podemos ver pinturas rupestres un poco más similares entre sí, en Altamira, España, o en Lascaux y Chauvet, en Francia. Hay escenas narrativas usando el relieve natural de las rocas. Y podemos encontrar algo muy interesante en Argelia, África, justo cruzando el mar Mediterráneo, en Taslin Najer, justo en la meseta del Sahara Central. Una colección de más de 15,000 pinturas y grabados distribuidos en cuevas y paredes rocosas. Aquí encontramos representaciones de figuras humanas, animales y escenas de la vida cotidiana. Una transición de la vida cazadora a la vida pastoril. Hasta figuras enigmáticas que hoy se interpretan como seres míticos o espirituales. Y según la época, los estilos también van evolucionando. Las imágenes más representadas era fauna salvaje, como elefantes, jirafas o hipopótamos. Pero cuando pasaron a un estilo de vida más sedentario, como el periodo de los pastores, las figuras de animales que aparecían eran más vacas o escenas de domesticación. Si comparamos las pinturas rupestres de estas regiones del mundo, vemos que en Europa predominan las escenas de animales o de caza, pero en América y en África hay más símbolos
humanos interactuando directamente con el medio natural. Esto es muy interesante porque sugiere un punto de vista colectivo diferente según la zona geográfica. Por ejemplo, en Europa, el hombre teme y respeta la naturaleza y la representa con esa debida emoción. Pero en América y África, el hombre se mete de lleno a la naturaleza, se inscribe dentro de ella, como si el ser humano y el medio natural fueran uno mismo, una conexión sumamente espiritual. Las interpretaciones que da la UNESCO u otras organizaciones dedicadas al estudio de la antropología son en su mayoría utilitarias, es decir, interpretaciones más funcionales, rituales para invocar la supervivencia o bendiciones, o simplemente para registrar la vida diaria, lo cual es algo bastante lógico. Sin embargo, otras personas como John Berger, que es crítico de arte y que ve estas imágenes con un punto de vista más emocional que intelectual, no ve las pinturas rupestres como simples herramientas para la caza o la magia. Las entiende como el primer intento del ser humano por reconciliarse con la distancia entre él y el mundo. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que pintar era un ejercicio que los humanos hacían tratando de comprender lo que los sobrepasaba. Y hablando específicamente de los animales, estos, aunque en la vida real pudieron haber sido peligrosos o por lo menos intimidantes, en las pinturas no se representan con miedo, sino con respeto, con admiración. Aquí, los animales aparecen como protagonistas absolutos, los humanos aparecen mucho menos, muy pocas veces, casi nunca con detalles tan expresivos. Además de que los trazos de las personas dibujadas son infinitamente más simples que los trazos usados para representar a la belleza de estas criaturas. En estas pinturas podemos ver claramente un placer estético. Y es por eso que cuando ves estas pinturas rupestres no hay una distinción muy clara entre si era un arte ritual o si era solo un arte cotidiano. No, simplemente era un arte normal. Y es por eso que el arte rupestre es tan especial y tan bello, porque no había pretensión en él. Simplemente son imágenes hechas por personas que estaban viviendo, que simplemente necesitaban o simplemente querían expresarse. No sabían que estaban haciendo arte. Ellos no sabían que miles de años después estaríamos aquí en este podcast hablando de ellos. Ellos no sabían eso. Ellos estaban simplemente siendo humanos, tomando un pigmento natural, poniéndolo sobre una masa rocosa y dibujando algo que estaba dentro de su mente y así dar un mensaje. Si has llegado al final de este primer episodio, te lo agradezco profundamente. Ahora bien, las pinturas rupestres no fueron las únicas expresiones artísticas que existieron en la prehistoria. ¿Quieres saber cuáles fueron algunas otras?